Seguimos en la mesa de este jueves 12 de julio de 2018. Sigan conversando. Les abrieron el micrófono, señores. Perdón. Silencio. Seguimos con Ovenir Sartú, Carlos Ramela, Esteban Valenti y Hernán Bonilla. El Tratado de Libre Comercio con Chile, firmado en octubre de 2016 por los presidentes Tabaré Vázquez y Michelle Bachelet, tuvo finalmente su primera aprobación en el Parlamento. Este martes, el Senado le dio media sanción. El acuerdo, que estaba demorado por divergencias en filas del oficialismo, salió adelante en la Cámara Alta al final de un debate que fue largo y con una magia inicial de abstenciones de la oposición, una jugada que quiso dejar en evidencia las diferencias que dentro de Frente Amplio se mantienen. ¿Qué pasó? En la primera votación estuvo ausente la senadora de Casa Grande, Constanza Moreira, que había pactado con la bancada que se retiraría de sala para mantener su postura discrepante con el tratado. De esa forma, el Frente Amplio solo contó con 15 votos en 31, lo que no permitía la confirmación del acuerdo. Finalmente se optó por reconsiderar la votación y en ese segundo intento, ahí sí, toda la oposición levantó la mano a favor del TLC, con lo cual la aprobación se volvió viable. Hernán, tú querías empezar con este tema. Sí, creo que es importante que finalmente se haya votado el TLC con Chile. No es un acuerdo que tenga significación económica para el país, ni que vaya a traer cambios relevantes desde el punto de vista del comercio exterior, pero es un símbolo y en el sentido correcto de que tiene que ir Uruguay de abrirse al mundo, y hoy la forma de abrirse al mundo es haciendo tratados de libre comercio con distintos países. Creo que es importante también que desde el punto de vista la negociación política que lleva esto, por varias puntas. Una, que finalmente en la votación en el Senado, pese a la resolución del plenario y toda la previa que hubo, el Frente Amplio no logró la unidad de votar todo junto el tratado. Y si no hubiera sido por los votos de la oposición, el tratado no se hubiera aprobado. Hubo todo un, ¿cómo decirlo?, un juego ahí, ¿no? Porque Constanza Moreira estaba afuera, estaba cerca de la sala y terminó entrando, ¿no? Como que estaba, para la emergencia estaba. Pero se fue para no votar. O sea, estaba en la sesión y salió del plenario para no votar, del plenario del Senado, para no votar. Y la idea era que no lo votara. Y finalmente fue lo que pasó. Lo que describías vos, Emiliano, se votó en primera instancia y no salió porque la oposición no votó y estuvieron solo los 15 votos del Frente Amplio, y en la segunda votación se aprobó con 30 votos en 30, cuando votó todo el Frente Amplio menos Constanza Moreira y todos los senadores de la oposición. Entonces, ¿para qué perdimos todo este tiempo si los votos de la oposición estaban desde el principio para votar el TLC? Eso fue lo que dijo en sala Luis Lacalle Pou, concretamente. Fue uno de los tantos que en el debate posterior, después de esa maniobra, entre comillas, que hizo la oposición, jugarreta la definió Constanza Moreira. Jugarreta. Bueno, después de ese episodio, Lacalle Pou dijo eso. Esto era para mostrar que en realidad hemos perdido mucho tiempo, ¿no? Hemos perdido mucho tiempo, pero también me parece que hay otra cosa que es importante, que es de las crípticas resoluciones del plenario del Frente sobre este tema. A mí me da la sensación de que por lo menos los grupos que se estaban oponiendo a los TLC dejaron claro que, bueno, esto sale porque ya está, pero guarda que no sale ningún TLC más. Eso me parece, y al gobierno le advertían algo del estilo, que los próximos acuerdos se negocien con fraternidad y no sé qué, la metáfora que usaba. En clave frentista, dice la declaración. En clave frentista. Muy interesante. Sí, la verdad que es para interpretarla por algún experto, pero creo que es importante. Se votó esto, pero no se vota nada más. Entonces, esa es tu conclusión. La inserción internacional de Uruguay es con Chile. Sigue bloqueada. Sale esto, pero el resto vamos a estar bloqueados. Para mí este tema tiene dos aspectos, dos caras muy interesantes. Una es la misma, la de los TLC. Digo, yo no soy partidario de ese tipo de tratados porque me da la impresión de que básicamente lo que hacen no son acuerdos estrictamente entre países, sino que son acuerdos que permiten que ciertas empresas puedan ingresar con más facilidad, empresas que generalmente son transnacionales, y utilizan los acuerdos para, burlar ciertos límites o controles de los estados. Ese es un aspecto, pero este DLC en particular es de poca significación aparentemente porque
por lo que yo pude ver, las normas que establece no hay ni un producto. No hay nada demasiado significativo. Entonces se transforma meramente en una especie de trofeo político, y eso es lo más interesante. Es decir, un TLC que a nadie le importaba mayormente, es decir, que todo el mundo está de acuerdo en que no significa gran cosa, se convierte nada más que en un trofeo de los distintos grupos políticos y de las personas, de los dirigentes políticos. Y entonces se produce esta especie de minué que hubo en el Parlamento, ¿no? Donde Tú utilizaste el término minué, yo estaba buscando la palabra, iba a decir vodevil. Ahí está, bueno, pero yo creo que es un minué. Si cada uno hace la reverencia que corresponde, gira para el lado que va, en realidad no van para ningún lado. Si Constanza Moreira sale de sala para no votarlo, pero vuelve y aclara además que estaba afuera esperando porque si faltaban los votos entraba. Y la oposición no vota en primera instancia, pero después sí. Entonces, digo, a ver, es de una falta de seriedad. Realmente creo que se transforma crean una atmósfera en que viven en un mundo propio, ¿no? Como si el mundo, es decir, la gente estuviese pendiente de la payasada de si votamos en primera o en segunda instancia, si salía atrás de la puerta o me escondí, si la presidenta llamó para votar y no tenían los votos. Digo, es realmente muy poco serio. Si tú no estás de acuerdo con un tratado, no lo votes, ni te quedes atrás de la puerta, andate o vota en contra. Y si querés, y si como oposición estás de acuerdo con un tratado, votarlo de entrada, porque si no, es poco serio. ¿Por qué no lo votaste primero y lo votaste después que le dejaste al otro? Me refiero, ¿qué falta de sentido? ¿Hasta qué punto están metidos en un mundillo de trapisondas y zancadillas entre ellos y se olvidan de que la gente está esperando soluciones a problemas reales de esta misma gente? Hernán, ¿Te sentiste aludido por alguna de las consideraciones de venir? No, yo creo que muchas veces pasa a ti te gustó, entre comillas, la jugarreta. No, yo estoy de acuerdo con la lógica parlamentaria. A veces lleva estas cosas que hacen algún diputado o algún senador que, no sé, desde hablar en la media hora previa a presentar una moción, un pedido de informe o cosas, y se piensan que con eso están teniendo un impacto en la opinión pública, que evidentemente la opinión pública no sigue nada de esto. Lo que pasa dentro del Palacio Legislativo básicamente no se entera nadie. Pero creo que sí, ¿qué es lo que queda en evidencia con esto? Que perdimos 1 año y medio al santo botón, porque lo que terminó pasando es que se termina aprobando gracias a los votos de la oposición, y eso se podía haber hecho hace 1 año y medio. Siendo lo mismo que iba a unir, efectos prácticos. Perdimos 1 año y medio porque sí. Yo creo que esto del tratado con Chile tiene 2 aspectos. El primero, un poco en la línea de lo que decía Hernán en su primera intervención, es que a pesar de todos los pesares, es una especie de faro en el camino, una actitud. Finalmente la izquierda levanta la mano para votar un tratado tan denostado como acá ha dicho recién Sartú, que nunca los votaría y demás y demás y demás. Por cierto que es un tratado de efectos limitados, no porque sea un tratado que establezca poca cosa, sino porque con Chile ya estamos vinculados por el Mercosur, a medida que Chile es miembro asociado y por lo tanto todo lo que son bienes o productos están liberados. Y tenemos algún otro tratado más en el área de los servicios, aunque este amplía la posibilidad de actuación, siendo Chile un país importador importante de servicios. Hay algunos beneficios importantes por el lado de relacionamiento, tramitación de exhortos, reclamos judiciales, convenios laborales, o sea que es un paso adelante. No es un paso que el gobierno dio convencido. Recordemos que el MPP definió su voto porque Mujica le dijo literalmente en una reunión de arenga, perdón por la expresión, no rompan más las bolas, el tema de Chile no mueve la aguja. Entonces, ¿está grabado eso? Está grabado. Sí. Entonces el MPP decidió sabiamente su voto a favor del tratado. Yo me temo, también coincidiendo con Hernán, de que difícilmente un tratado en serio, en cuanto a profundidad, trascendencia y efectos, pueda ser votado por esta izquierda que sigue con los figurines atrasados. Yo soy partidario de los tratados, pero no es una cuestión de ser hincha de fútbol. Soy partidario de tratados estudiados, revisados, analizados, protegiendo a algunos sectores eventualmente, con equilibrios, con cuidados. Creo que eso de decir, no quiero los tratados porque son malos o por los quiero porque son buenos, es un poco infantil. Como todo hay que analizarlo, verlo y tomarlo en cuenta. Lo cierto es que Uruguay es un país chico, 3 millones y poco de personas, un mercado muy chico y precisa ampliar
su intercambio comercial. Y lo último, hemos visto un capítulo más de esta desintegración del Frente Amplio que tanto proclaman en esta mesa nuestros compañeros. ¿Cómo de esta desintegración? Desintegración. 1 año y medio con la hipocresía de que ellos demoraban porque resolvían con democracia interna y todos se juramentaban obedecer la decisión final de un plenario, que es una especie de monstruo de 7 cabezas, donde los elegidos por el pueblo son minoría y mandan las bases. Bueno, se procesó eso, 1 año y medio esperando que el plenario diera su amén. El plenario parecía increíble, pero el elefante parió el ratón, dio su amén. Y Constanza Moreira, una de las primeras defensoras del plenario, dice no voto. ¿Dónde está la democracia interna? ¿Dónde está la disciplina partidaria? ¿Dónde está todo lo que se invocó en 1 año y medio? La cara de asombro de Lucía Topolansky, que le cambiaban los colores y miraba desconcertada para todos lados porque le faltaba una mano, es el mejor síntoma del papelón histórico que hizo el Frente ayer. Si después los colorados y los blancos votaron en primera instancia o en segunda, creo que bastante menor y no corresponde comparar una cosa a otra. De Lucía Topolansky había 2 niveles, ¿no? El primero porque la discusión que se había dado conducía a una votación unánime, sí, o prácticamente unánime. Y claro, cuando la oposición no puso los votos, saltó lo otro. El segundo nivel de perplejidad de Lucía Topolansky, ese de que Constanza no estaba. Lo que quiere decir, acá, en cambio, lo que están sugiriendo ahora, que Constanza Moreira había avisado. Lucía Topolansky no estaba avisada de que Constanza Moreira no votaba. O sea, Constanza Moreira traicionó la democracia interna de su partido y tiró por el aire el plenario que ella tanto defendió. Carlos debe haber pedido ingreso al Frente Amplio, sí, porque opina como un Frente Amplista herido, es impresionante. Dejo constancia del enorme tamaño de la intervención de Carlos. Dejas Constanza. Entonces, creo que fueron 1 minuto y 40. Sí, 1 minuto y 40, pero cada minuto tenía 300 segundos. Entonces, yo estoy de acuerdo con el tratado. Acércate al micrófono. Estoy de acuerdo con el tratado, lo he manifestado. La tos de venir está bravísima. Se nos va a venir. No creo. Tengo mis razones fundadas, etcétera. Creo que es parte de una estrategia. Voy a leer, estoy leyendo con mucha atención las resoluciones hacia el Congreso del Frente Amplio y la política internacional. Van a tener que ver. Pero ahora en la televisión, acá en el estudio, estoy viendo Trump llegando a Inglaterra, a Gran Bretaña. Entonces, en este mundo revuelto, donde ya es difícil encontrar el hilo conductor, ayer vi un fenómeno absolutamente que nunca en mi vida creí que podía ver. La portavoz del gobierno chino hablando a favor del libre comercio, sí, lo vi también. Y Trump hablando a favor del proteccionismo más feroz. Por lo tanto, ayer en el Parlamento uruguayo fue derrotado Trump. Es decir, fue derrotado Trump. No solo la posición de Constanza Moreira, se ganó Trump. China. Ganó. Hoy es un día de. Es así, es así. Hoy para no hablar del fracaso. Pero además no solamente. No lo interrumpan, No solamente eso, sino que además va a la cuna del Brexit, que está en discusión total con la renuncia de todos sus promotores, porque lo único que les interesaba era no tener refugiados. Después lo que quieren es el libre comercio con la Unión Europea, no lo quieren perder, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Sí, se complicó en el Reino Unido. ¿Cuál es la fórmula para el Brexit? No es simplemente un argumento que me encontré. Es un problema de fondo. El Uruguay, en esta lucha planetaria gigantesca sobre el tema del comercio, que ha sido en los últimos años una de las claves de crecimiento del mundo, en esta guerra que ya se desató, porque ahora medida tras medida, tiene que definir cuál va a ser su posición. Y su posición no puede ser refugiarse en un Mercosur que está cada día con más problemas, incluso de comercio interno. Entonces, el TLC con Chile no va a cambiar. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Es un síntoma, está claro. Es un símbolo. Es un símbolo. Es si el gobierno y el país van a trabajar para adecuarse a un mundo donde hay este tipo de tensiones,
que son terribles y que tienen que ver con la vida de la gente. Las maniobras en el Parlamento no las ven nada más que los parlamentarios para conformarse entre ellos. Pero desde el punto de vista de comer todos los días, de tener trabajo todos los días, bueno, esto tiene que ver con el comercio. Uruguay no puede estar al margen de las grandes corrientes comerciales con nuestra pequeña capacidad que tenemos. Entonces, yo creo que lo de ayer sintomáticamente es una señal. Así que yo la miro con gran preocupación y con la expectativa de, bueno, si fuera un repensamiento crítico de parte del propio Frente Amplio, sería una cosa. No lo es, porque la señal que mandó el plenario es lo último. Yo quiero retrucar una cosa. Breve, sí. Sí, brevemente, que conceptualmente, el libre comercio, el comercio desregulado, históricamente siempre ha servido a los poderosos y no ha favorecido a los pequeños países débiles. Pero que no hay libre comercio en el mundo. Discrepo. No, ese discurso. No, yo sé que ustedes van a Tiene discrepar. los figuristas. Yo no Está bien, está bien que discrepemos porque esta es la diferencia sustancial. Yo no discrepo con el eso. que se Libre está dando comercio vueltas y es el libre Esteban. cambio. El libre comercio y el libre cambio han sido siempre la bandera del capitalismo y del liberalismo. Y cuando tú planteas, De acuerdo. cuando tú decís que los TLC son el camino y que el mundo. Bueno, sí, fenómeno, pero ¿Y si cómo tú lo combatís? Con acuerdos. No con esa clase de acuerdos. No, Es irrelevante, no es importante, pero el mecanismo, el tipo de tratados de libre comercio que se está generando en el mundo son funestos, porque implican la desregulación completa, el ingreso directo y sin filtro de empresas a un mercado que no las puede bancar. Hagamos una discusión sobre, Es para discutirlo, sobre el comercio pero mundial. yo simplemente quiero marcar que esta discusión en la que los tres parecen estar de acuerdo de que los tratados de libre comercio son el camino para un país débil, bueno, no es el libre comercio desregulado lo que protege a un país es que débil. estás hablando cosas contradictorias. ¿Cómo Los contradictorio? tratados de libre comercio son la respuesta a la falta de libre comercio. Los tratados de cooperación son absolutamente. No. Son el mecanismo de limitar a los estados como regulación y control. Ese es el libre Bueno, es lo que Trump propone. No, Trump propone proteccionismo. No, y limitar que el Estado norteamericano maneje todo el tema del comercio internacional. 10 de la mañana y 5 minutos. Quiero esa discusión de comercio mundial, por favor. Tengo dudas, porque por un lado se dice que es imposible mantenernos sin comerciar con otros países, y por otro se indica que estos tratados solo benefician a los poderosos. ¿Qué se debe hacer entonces? Pregunta uno de nuestros oyentes, Rick, aparentemente, Rick, el último en los mensajes que han llegado. No la prometamos, hagamos una discusión sobre el tema de la situación del comercio mundial, hagámosla. Hagámosla.